entonces ahora vamos con el trabajo práctico 16, que es estado de evolución del patrimonio neto que nos había faltado. Pero este trabajo práctico tiene una característica, que hay que ajustarlo por inflación. Entonces, se tienen que reexpresar todas las partidas para que desde el saldo inicial ya estén expresadas en moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre. Es decir, yo no puedo poner el saldo al inicio en moneda de 30 de junio del 2019 y después hacer todos los movimientos y llegar con el resultado del ejercicio del cierre actual. Fíjense lo que nos dice a nosotros en el enunciado. Dice, el 30 del 6 del 19, una empresa hipotética cerró su primer ejercicio y en moneda homogénea de esa fecha el patrimonio neto era el siguiente. A capital 500.000, ajuste de capital 25.000, resultados no asignados 100.000. Total del patrimonio neto 625.000. La asamblea de accionistas es celebrada el 9 del 19 y en la misma decide la siguiente distribución. Reserva legal 5.000, dividendos en efectivo 50.000, dividendos en acciones 45.000. Al 36 del 2020 no existió otro cambio en el patrimonio neto que no fuera la capitalización de los dividendos y la ganancia del ejercicio 2020. Consecuencia de la aplicación de la RT 17 a la medición de acciones permanentes en otras sociedades con cotización, sin control conjunto ni influencia significativa, se reconoce al cierre un área de 200 pesos, 1.000 BNR del ejercicio anterior, 800 costo en moneda de inicio. Los coeficientes al 36 del 2020 son los siguientes. El 6 del 2019, 1,05, el 9 del 2019, 1,02 y el 6 del 2020, 1. Y luego me dice el activo y el pasivo reexpresado al cierre del ejercicio son los siguientes. Activo, 723.540, no hay pasivo, por lo tanto tengo el patrimonio neto reexpresado. ¿Qué ocurre acá? Nosotros tenemos los saldos de inicio en moneda de fecha de inicio, o sea, de cierre anterior, no está en moneda de cierre. La distribución de utilidades se hace en función de la utilidad del ejercicio que había cerrado, o sea, al 36 del 19. Y tenemos el dato de la ganancia sí es la que surge del estado de resultado reexpresado, que está en moneda de cierre, obviamente. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para proceder con esto? Primero, para poner las partidas en el primer renglón, o sea, los saldos al inicio, yo lo que tengo que hacer es reexpresarlo para llevarlos desde fecha 6 del 2019 a 6 del 2020, ¿sí? O sea que le tengo que aplicar el coeficiente de 1,05. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien, entonces, partimos de lo primero que yo tengo capital. Por eso me voy a ir a la parte de registraciones antes de verlo acá. Nosotros en registraciones tenemos capital 500.000. Obviamente acuérdense que el capital siempre queda valor nominal. Pero esto es lo que yo tenía al cierre anterior, por eso le voy a aplicar coeficiente 1,05. Entonces 500.000 por 1,05 es 525.000. Pero también teníamos al inicio la cuenta ajuste de capital. Y acuérdense que toda la parte de ajuste de capital, toda la reexpresión monetaria va en esa cuenta. Entonces, el ajuste de capital 25.000, que es una cuenta complementaria de capital, esto ya está en moneda del 36 del 2019, y aplico coeficiente 1,05 y me da 26.250. Quiere decir entonces que el total que yo tengo de capital, o sea, al 36 del 2019, es 525.000. Obviamente, 500 de capital, 25.000 de ajuste de capital. El total que corresponde reexpresado en moneda de 36 del 2020 es 551.250. Esto que indica que tengo una diferencia de 26.250, que sería el REI, por llevar los valores del cierre anterior al cierre actual. Así me queda todo el estado en la misma moneda, en moneda homogénea de poder adquisitivo de fecha de cierre, para que yo pueda sumar y restar los distintos conceptos y estén todos en la misma moneda. Por lo tanto, ¿qué asiento haría para ajustar? REI a ajuste de capital
por 26.250. Quiere decir que yo ahora, al pasarlo al estado de evolución del patrimonio neto en su saldo inicial, ¿qué voy a tener? Por un lado voy a tener el capital que va a quedar a valor nominal, 500.000. Pero en ajuste de capital yo tenía 25.000 ya. Y ahora le agrego los 26.250, que es de la corrección monetaria de todo el ejercicio del 1/7 del 19 al 30/6 del 20, y me daría un total de 51.250. Ese sería el valor del ajuste de capital que corresponde ya a la reexpresión de hasta el llegar al 30/6 del 2020. O sea, sería el capital reexpresado ya a moneda del 30/6 del 2020. Por eso es que, bueno, acá es 51.250, acá no sé por qué ponen, esto está mal, 51.250. A ver, ahí está. Bueno, entonces, ahora, porque yo tengo que sumar esto y me tiene que coincidir lo que me da acá. Ahora volvamos al estado de evolución del patrimonio neto. ¿Qué ponemos entonces en saldo al inicio del 1/7 del 19? En acciones en circulación o capital, que es lo mismo, 500.000, y en ajuste de capital, 51.250, que sería toda la corrección monetaria. Como al inicio no hay otra cosa, hasta que no sean los resultados no asignados, pero eso van después porque está en la otra parte, en resultados acumulados, pero no hay otra cuenta que pertenezca al rubro aporte de los propietarios, por lo tanto el total de aporte de los propietarios sería 551.250, que es lo que nos daba la reexpresión final del capital, ¿sí? Lo único que está separado siempre en dos cuentas, eso se acuerdan de conta 2. Valor nominal del capital y el ajuste de capital por toda la reexpresión monetaria. ¿Quedó claro esa parte? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué otra cuenta yo tengo al inicio? Al inicio tengo la cuenta resultados no asignados por 100.000. Entonces, yo lo que tengo que hacer es llevar los resultados no asignados a la fecha de cierre actual, ¿sí? O sea que 100.000 lo voy a tener que llevarlo por el coeficiente de todo el año, 1,05, y el valor va a ser 105.000. Obviamente que acá está después todo lo que va a quedar al final, el resultado no asignado, ¿no? Cómo se fue distribuyendo. Pero a mí lo que me interesa como saldo al inicio es reexpresar el resultado no asignado. Entonces, tenemos acá, ¿sí? Resultados no asignados va a ser 105.000, porque los 100.000 que tenía el 30/6 del 19, llevado a moneda 30/6 del 2020, es 105.000, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los resultados no asignados, que es la única partida que teníamos al inicio. Por lo tanto, en total, volvemos a poner lo mismo, 105.000. Y el total del patrimonio neto actual, ¿cuál va a ser? O sea, de inicio, ¿sí? 551.250, que fue el total de aporte de los propietarios, más 105.000, que es el total de resultados acumulados. Eso da 656.250. Ahí tendríamos el patrimonio neto al inicio en moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre, para que esté todo en la misma moneda. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Sí. Bueno, ahora, si ustedes se fijan en la información adicional, me dice que la empresa se da cuenta que hay un reconocimiento de un área porque había evaluado las acciones a costo y en realidad eran acciones con cotización. Las tenían que evaluar a BNR. O sea que el valor de costo eran 800, que era el valor que la tenía evaluada, pero tiene que quedar evaluada a 1.000. O sea que hay una diferencia de 200 que representaría un área positiva. Pero ¿qué ocurre? Esos 200 están en moneda de fecha de cierre anterior, porque el valor de cotización 1.000 era el cierre al 30/6 del 19 y el costo de 800 también era esa fecha. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Es corregir o llevar esa área de moneda del 30/6 del 19
a moneda del 30/6 del 2020. O sea, lo que yo tengo que hacer es 200, ¿sí?, que era el valor, por coeficiente del mes de junio 2019, o sea, del cierre anterior, por 1,05, y eso me va a dar 210, ¿sí? 200 por 1,05, 210. Por lo tanto, yo voy a registrar rey área por 10 como corrección. Bien, quiere decir entonces que ahora el valor que yo voy a pasar a área, como modificación del saldo de inicio, va a ser 210. Entonces, vemos que en la columna de resultados no asignados, en modificaciones, que es esta línea, ¿sí?, esta fila, 210 pesos. ¿Dónde lo ponemos? Resultados no asignados, sumando, porque era positivo. O sea, yo había evaluado a costo y tenía que haber evaluado al valor de cotización. Entonces, positivo por 210, ya expresado en moneda de cierre. Y estos 210 van a ir al total de resultados acumulados y me va a generar un ajuste de ese patrimonio neto inicial que yo tenía de 656.250, 210 positivo. Por lo tanto, los saldos modificados de inicio van a quedar, todo lo que tenga que ver con aporte de los propietarios va a quedar igual, eso no se va a modificar, pero sí se va a modificar lo que tiene que ver por los resultados acumulados. Entonces, de resultados no asignados, vamos a tener ahora 105.210, que ese va a ser el valor del total de resultados no asignados. 105 más 210, 105.210. Y el total del patrimonio neto al inicio, corregido por el ajuste del área y llevado a moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre, va a ser 656.460. O sea, a los 656.250 le sumamos la corrección de 210. Y ahí tenemos el total del patrimonio neto al inicio con la corrección respectiva del área y llevado a moneda del 30/6 del 2020. O sea, en moneda homogénea de cierre para poder comparar. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Al inicio, bien. Bueno, entonces ahora nos tenemos que ubicar qué ocurrió el 9 del 19. O sea, en septiembre del 19 se reúne la asamblea. Y ahí la asamblea decide distribuir utilidades. Entonces vemos los destinos de la utilidad. Dice, reserva legal, 5.000. Entonces, esos 5.000 que se distribuyen se obtienen de los resultados no asignados. Pero esos 5.000, que dicen es el 5% de 100.000, y 100.000 estaba en moneda del 30/6 del 19. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es esa distribución, llevarla a moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre. Entonces, tengo que reexpresar esa constitución de reserva. Por eso es que los 5.000 le tengo que aplicar, ¿sí?, el 1,05 porque estaba 5.000 por 1,05 porque estaba en moneda de fecha de cierre 30/6 del 19, nos da 5.250. Ese sería el valor de la reserva en moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre. Entonces, la diferencia es 250. Por lo tanto, rey a reserva legal, 250. Quiere decir ahora que cuando nosotros tengamos que registrar ese movimiento en el estado de evolución del patrimonio neto, en el cual yo voy a disminuir los resultados no asignados y voy a aumentar la cuenta reserva legal, va a ser por el importe de 5.250, ya en moneda homogénea de fecha de cierre, para que me quede todo en la misma moneda. Entonces, vemos que tenemos, vamos para, ahí está, 5.250 está restando en resultados no asignados, no, al revés, ahí está, quería ver esta. 5.250 resultados no asignados que está restando, que obviamente me va a restar a la columna de resultados, y esos 5.250 pasan a la columna de reserva legal, porque cuando se constituye, entonces resultados no asignados a reserva legal, por 5.250. Obviamente que la columna de ganancias reservadas en el total va a aumentar por 5.250.
tenemos un aumento de 5.250 de ganancias reservadas, una disminución de resultados no asignados de 5.250, por lo tanto en el patrimonio neto no va a haber modificación alguna. ¿Sí? ¿Está claro? No vamos a tener modificación alguna, porque es una variación cualitativa. ¿Estamos con eso? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿cuál fue otro de los destinos? Fue dividendos en efectivo. El dividendo en efectivo, ustedes se acuerdan que es una cuenta de pasivo y que es una deuda en pesos. Yo digo, el dividendo en efectivo lo voy a reexpresar, no lo tengo que reexpresar a los efectos de lo que voy a pagar, porque lo que voy a pagar es eso. El problema es que esos dividendos en efectivo se calcularon y se determinaron sobre la utilidad. Y la utilidad estaba en moneda de poder adquisitivo del 30 del 6. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ajustar y reexpresar esos dividendos desde la fecha en que la asamblea decide, porque la deuda se origina cuando la asamblea decide constituir, o sea, pagar ese dividendo, pero lo voy a reexpresar fundamentalmente para ajustar la cuenta resultados no asignados, no para reexpresar un pasivo, ¿sí? Yo lo voy a hacer para ajustar la cuenta resultados no asignados, porque yo estoy restándole los distintos conceptos de ganancia que fueron disminuyéndose de esa cuenta con destinos diferentes. Entonces, en este caso el destino es una cuenta de pasivo, va a disminuirme el patrimonio neto, pero no lo puedo hacer por el valor de 50.000, porque esos 50.000 se originaron en el momento de la asamblea, o sea, en septiembre del 2019. Están en moneda de septiembre de 2019. Por lo tanto, yo lo tendría que llevar a moneda de fecha de cierre para que todas las partidas estén de manera homogénea. Yo no estoy reexpresando el pasivo, sino estoy corrigiendo los resultados no asignados. Eso ustedes lo vieron en contado del año pasado, pero por las dudas lo repasamos. Entonces, por eso es que los 50.000 que yo tengo acá restando en resultados no asignados, ¿por qué coeficiente le tengo que aplicar? Y le tengo que aplicar el coeficiente de la fecha de la asamblea, o sea, septiembre del 2019, que es un coeficiente corrector 1,02. Entonces, 50.000 por 1,02 es 51.000 lo que va a disminuir los resultados no asignados. La porción de utilidad destinada al pago de dividendo, entonces en este caso va a ser 51.000, ¿sí? Porque yo lo que estoy ajustando, acuérdense que son los resultados no asignados, la cuenta de patrimonio neto. Entonces, ¿qué voy a poner acá? A los resultados no asignados le voy a disminuir por 51.000, que es el dividendo. Esto me va a generar una disminución de resultados acumulados por 51.000, y como el destino es una cuenta de pasivo, esta variación es cuantitativa, o sea, me va a modificar el valor del patrimonio neto. Por lo tanto, el total del patrimonio neto va a verse disminuido por 51.000. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, luego el otro destino que tenemos es dividendos en acciones. ¿Y qué ocurre con los dividendos en acciones? Y dividendos en acciones es una misma utilidad que va a quedar dentro del patrimonio neto. ¿Por qué? Porque yo voy a comprometerme a emitir acciones y cuando esas acciones se las entregue a los socios, va a aumentar el capital. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es, por un lado, disminuir los resultados no asignados y por otro lado va a aparecer la cuenta dividendos en acciones, que va a estar en la clasificación de aportes de los propietarios. Pero también los 45.000, ahí sí, como es una utilidad y es una cuenta de patrimonio neto, esos 45.000 están en moneda de fecha de cierre anterior, ¿sí? Están en moneda del 30/6 del 19. Entonces, lo que tengo que hacer es llevar los 45.000 de la fecha 30/6 del 19 a 30/6 del 20. O sea que le tengo que aplicar el coeficiente corrector de 1,05. Es así como 45.000
por 1,05 nos da 47.250. O sea, este sería el valor reexpresado de estos dividendos en acciones, en moneda de poder adquisitivo del 30/6 del 2020. Entonces, ahora vamos a resultados no asignados. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Dónde estamos? Vamos por aquí. 47.250. Disminuimos, me pasé muy por acá. Disminuimos los resultados no asignados por 47.250 y eso que disminuimos, que va, obviamente, que va a disminuir a los resultados, al total de resultados acumulados por 47.250, vamos a ir a dividendos en acciones. Entonces, sumamos dividendos en acciones por 47.250 y el total de aporte de los propietarios va a incrementarse por 47.250. O sea, tenemos un aumento de 47.250 en aporte de los propietarios y una disminución de 47.250 en resultados acumulados, por lo tanto, esa no va a generar ninguna variación en el patrimonio neto, porque es una variación cualitativa. ¿Sí? ¿Estamos con eso? ¿Quedó claro eso? Profe. Sí. Sí. Sí, alguien me iba a decir algo. ¿Alguien quería preguntar algo? Bueno, parece que no. Bueno, ¿qué me dice después? Que al 30/6 del 2020 no existió otro cambio en el patrimonio neto que no fuera la capitalización de los dividendos y la ganancia del ejercicio. Bueno, la ganancia del ejercicio pues la sacamos. ¿Qué ocurre? Que estos dividendos en acciones que yo tengo acá, de 47.250, lo voy a capitalizar. Entonces va a pasar a ser acciones en circulación. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasa? Bueno, yo sé que va a disminuir por 47.250, que es el valor de los dividendos en acciones. Pero ¿cómo se formaban esos dividendos en acciones? Yo tenía 45.000, que lo obtenía, del cual era el valor de los dividendos que correspondían, que generalmente es un porcentaje de ganancias sobre las acciones que yo tengo. Eso estaba en esa moneda. Y yo lo que hice fue reexpresarlo para llevarlo a moneda de cierre. Pero al capital tiene que mantenerse siempre a valor nominal. Por lo tanto, yo a acciones en circulación le voy a sumar el valor nominal de ese dividendo, o sea que eran 45.000, porque la diferencia para llegar a los 47.250, esos 2.250, fue la reexpresión monetaria. Y ustedes se acuerdan que las reexpresiones monetarias todas van en la cuenta ajuste de capital. Entonces, la capitalización de dividendos implicó que disminuyen los dividendos en acciones por el valor que yo lo tenía, 47.250, pero de ese total no pasa todo a acciones en circulación. Acciones en circulación pasa su valor nominal. La reexpresión monetaria tiene que ir a la columna respectiva de ajuste de capital, como hacíamos con el capital. La reexpresión va a la cuenta ajuste de capital. Entonces, tenemos un aumento de capital de 45.000, tenemos un aumento de ajuste de capital de 2.250, tenemos una disminución de dividendos en acciones por 47.250. ¿Qué efecto tiene esto en aporte de los propietarios? Nada, no me modifica. Obviamente que al no modificar el total de aporte de los propietarios, tampoco va a modificar al total del patrimonio. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Y ahora lo que yo tengo que determinar es el resultado del ejercicio. ¿Pero qué ocurre con el resultado del ejercicio? No lo tengo, pero sí lo puedo sacar. Porque a mí me dice que el total del patrimonio neto es 723.540. Si no lo sacábamos por diferencia entre el activo y el pasivo reexpresado. Entonces yo sé que la columna de total del patrimonio neto tiene que dar 723.540. Me fijo cuáles son los valores que yo tengo acá y digo, tengo 656.460 y una disminución de 51.000,
La diferencia de esto lo comparo con lo que tengo el total del patrimonio neto que me da acá, con 723.540, y por diferencia saco el resultado del ejercicio, que sería 118.080. ¿Quedó claro? Ustedes tenían. ¿Quedó claro eso? ¿Cómo lo saqué? Sí, sí. ¿Sí? O sea que ustedes tenían 656.460, le restaron 51, que era la disminución, quedó 605.460. Eso es lo que tenían de patrimonio neto. Por lo tanto, si el total del patrimonio neto es 723.540, la diferencia es el resultado positivo de 118.080. Entonces, eso se detalla en la fila de resultado del ejercicio, que tenemos aquí. Vamos directamente a la columna de resultados no asignados o acumulados por 118.080 positivo, al total en la columna de resultados acumulados 118.080, y por ser una ganancia del ejercicio, eso generó un aumento del patrimonio neto por 118.080. Y así me da de manera vertical el total del patrimonio neto. Lo mismo lo hacemos si comparamos de manera horizontal, es decir que sumamos total de acciones en circulación más total de ajuste de capital, me da el total de aportes de los propietarios. Bueno, y luego sumamos la reserva legal que tenemos, me da el total de reservas. Y sumamos el total de resultados no asignados, que fue con los aumentos y disminuciones, sumando total de aporte de propietario, total de reserva legal y total de resultados no asignados, me da el total del patrimonio. Bueno, nos queda menos de un minuto. Salimos y volvemos a entrar al mismo link y vuelvo a ponerlo por las dudas, por si hay alguna duda que